Imagina una mañana tranquila en Balmoral. El tipo de mañana donde el aire es cortante, donde la hierba todavía está mojada y donde todo se siente inmóvil. Hay un sobrepolvoriento sobre una mesa, pequeño, de color crema, y escrito en el frente, con una letra que la mayoría de las personas en este mundo reconocerían en cualquier lugar, hay un solo nombre, Louise. ¿Y si la difunta reina no solo dejó una corona? ¿Y si dejó algo más pequeño? ¿Algo personal? Una cabaña, una elección, y un mensaje que fue escrito para mantener a ciertas personas fuera para siempre. Alguien quedó fuera de esta historia. ¿Y alguien más? Ya se están mudando. La mayoría de la gente cree que conoce Balmoral. Han visto las fotos, las amplias colinas verdes, el cielo gris de Escocia, la familia caminando junta hacia la iglesia, todos vestidos apropiadamente, todos sonriendo lo justo. Pero Balmoral no es solo la casa grande, no son solo las fotos, es una finca enorme, y en lo profundo de ella, lejos de las cámaras, lejos de las salas formales, hay una pequeña cabaña, en hay famosa, en hay grandiosa, sin oro, sin retratos, solo 4 paredes, una chimenea y silencio. Durante años, esa cabaña fue de la reina, su lugar privado, el tipo de espacio al que podía caminar sola, sin personal, sin un horario. A veces traía a personas que amaba de verdad, pero mayormente era solo suya. Luego, ella se fue, y el mundo entró en ese doloroso y lento proceso de clasificar todo lo que dejó atrás. La mayoría de la gente observaba las cosas grandes, los palacios, las joyas, los títulos, toda la ceremonia. Pero las personas más cercanas a la familia, los que sabían cómo trabajaba ella realmente, sabían algo importante. Los regalos más grandes no siempre son los más ruidosos. Unas semanas después del funeral, un abogado hizo una llamada telefónica, una llamada silenciosa. No a Charles, no a William, no a Camilla, a Louise, la joven Louise, de unos 20 años, de voz suave. No es el tipo de persona que persigue titulares o aparece en portadas de revistas si puede evitarlo. Ella era la que solía viajar en el carruaje con su abuela en Windsor, la que se quedó, la que nunca se desvió, incluso cuando el resto de la familia era arrastrada en diferentes direcciones por la presión, la política y las cámaras. Ella era, según todos los indicios, la persona en quien la reina más confiaba en privado. Y la cabaña, según personas cercanas a la familia, le fue legada a ella, no a través de la línea real oficial, no a través de ningún proceso formal de palacio, privatamente, personalmente, un regalo que rodeó el sistema por completo. Algunas personas en la familia no vieron venir eso, y algunos de ellos no les gustó para nada. Los ojos empezaron a girar, lentamente, con cuidado, el tipo de vigilancia que no siempre ves, pero que siempre sientes. Pero antes de que Louise pudiera siquiera pensar en lo que esto significaba, el abogado dijo una cosa más antes de colgar. La reina dejó un segundo mensaje, no en el testamento, no en ningún documento oficial. Oculto, dentro de la propia cabaña, y Louise necesitaba ir a buscarlo. Louise no le dijo a nadie que iría. Condujo hasta Balmoral una mañana de martes gris, sin anuncios, sin prensa, solo su auto, una carretera silenciosa y el aire frío de Escocia entrando por la ventana lo suficiente como para sentirse real. Cuando bajó, su aliento se convirtió en niebla. La finca estaba en silencio. La casa grande había quedado muy atrás. Y frente a ella, pequeña, de piedra, casi escondida por la línea de árboles, estaba la cabaña. Empujó la puerta. Suelos de madera. Un techo bajo. Una chimenea con ceniza vieja todavía en ella. Fotografías en las paredes, algunas descoloridas, algunas en blanco y negro. Y un olor, humo de leña. Y algo más, algo floral. Lavanda, tal vez. Oh, algo parecido. Algo que la reina solía usar. Louise se quedó allí por un momento, solo respirando. Luego empezó a buscar. El abogado había dicho, lo sabrás cuando lo encuentres. No era exactamente útil. Así que fue habitación por habitación, deslizando sus dedos por los estantes, abriendo cajones que no se habían abierto en meses, revisando detrás de los marcos, dentro de libros viejos. Nada, nada, nada. Y luego fue al dormitorio trasero, la habitación más pequeña de la cabaña. Una sola ventana, una cama estrecha, y en la pared, colgado un poco descentrado,
como si hubiera sido movido y nunca enderezado del todo, un pequeño espejo ovalado. Louise buscó detrás de él. Sus dedos tocaron papel. Lo sacó lentamente. Un sobresellado. Papel viejo de color crema, un poco blando en los bordes. Y en el frente, con una letra que reconoció de inmediato, una letra que hizo que sus manos empezaran a temblar. 4 palabras. Para mi Louise. Cuando llegue el momento. Se sentó en el borde de la cama y lo abrió. La carta en el interior no estaba escrita como un documento formal. No estaba escrita como una reina dirigiéndose a su súbdito. Estaba escrita como una abuela, cansada, sincera, quedándose sin tiempo y eligiendo usar lo que le quedaba en la verdad. Le dijo a Louise que la veía, que realmente la veía, no como una nieta real con un papel que desempeñar, sino como una persona, Johnny, privada, fuerte de una manera que no hace ruido. Dijo que Louise le recordaba a quien ella misma había querido ser mucho tiempo atrás, antes de que todo se volviera tan formal y tan fijo. Y luego dijo algo que hizo que el aire en la habitación se sintiera diferente. Dijo que la cabaña nunca tuvo la intención de ser parte de la finca principal. Nunca debió ser tragada por los horarios, las rotaciones de personal y la gestión oficial. Quería que se mantuviera fuera de todo eso, lejos de los asesores, lejos de los sistemas, lejos de lo que ella llamó. Y esta palabra estaba subrayada, presionada con fuerza en el papel. La firma. Escondida dentro de la carta había una fotografía. Pequeña, un poco descolorida. Louise de niña, sentada en un jardín junto a su abuela, ambas riéndose de algo fuera de cámara. Pero alguien vio llegar el coche de Louise a la finca esa mañana. Se pasó un mensaje, silenciosamente, a alguien que necesitaba saberlo. La visita no permaneció en secreto por mucho tiempo. Y la última línea de la carta, no dejes que se la lleven, y no confíes en todos los que te sonríen. Mientras Louise estaba sentada en ese dormitorio frío y pequeño, sosteniendo una carta de su abuela, algo más estaba sucediendo. Lejos, en una habitación más cálida, una más poderosa. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Casi inmediatamente después de que la reina falleciera, antes de que el mundo terminara de llorar, comenzaron conversaciones discretas. Sobre Balmoral, sobre la finca, sobre quién la controla, quién la usa y cómo se dividirá todo de ahora en adelante. Charles, ahora rey, tenía una enorme influencia sobre todo ello. Eso era de esperar. Ese era el plan. Pero Charles no toma estas decisiones solo. Ahora, para ser justos, Camilla ha cambiado. La versión pública de su historia ha cambiado. Al menos, trabajó duro para ser aceptada. Lo logró, poco a poco. Es reina consorte. Es poderosa. La mayoría de la gente ha pasado página de la vieja historia. Pero a puerta cerrada, en los círculos más pequeños y cerrados de la familia, según se informa, hay una imagen diferente. Una imagen sobre la influencia. Sobre qué voces se escuchan en los momentos privados. Y sobre qué deseos se dejan de lado silenciosamente. Múltiples fuentes, personas que han hablado con corresponsales reales durante el último año, dicen que la cabaña había sido marcada, reservada para un uso diferente. Un espacio para invitados, posiblemente. Un retiro privado para dignatarios visitantes. Algo oficial. Algo que necesitaría ser reintegrado a la gestión de la finca principal. En otras palabras, recuperarla. Los deseos privados de la reina. Su carta personal. La naturaleza tan específica y deliberada de cómo eligió dejar esa cabaña a Louise. Nada de eso, según se informa, iba a interponerse en el camino de un arreglo más limpio. Y luego viene la parte que te revuelve el estómago. Porque este plan silencioso y cuidadoso para redirigir la cabaña, supuestamente se estaba discutiendo antes de que la reina falleciera, antes de que se hubiera ido, mientras ella todavía era la que se suponía que debía tomar decisiones sobre su propia propiedad. Piensa en eso por un momento. Mientras ella todavía estaba allí, mientras todavía firmaba cosas y confiaba en las personas a su alrededor, alguien ya estaba planeando a sus espaldas. Ya estaban trazando cómo deshacer lo que ella había decidido. Louise no sabía nada de esto todavía. Todavía estaba en la cabaña, sosteniendo una fotografía, sintiendo aún el calor de las palabras de su abuela. Pero en algún otro lugar de esa familia, ya se había celebrado una reunión. Ya se habían discutido documentos. Y entonces William se enteró. No sobre la cabaña, sobre el plan. Y las personas en esa habitación no tenían idea de lo que se les venía encima. William no es una persona fácil de leer.
El público ve la versión controlada, formal, compuesta, hecha para las cámaras, las ceremonias y para decir lo correcto en el momento adecuado. Pero las personas que realmente lo conocen, los que se han sentado en habitaciones con él cuando las cámaras están apagadas, describen a alguien muy diferente. Alguien con un instinto protector que cala hondo, casi feroz, del tipo que se calla antes de estallar. Sus hijos, su esposa, la memoria de su madre, y ahora, el legado de su abuela. Cuando William se enteró del plan que rodeaba la cabaña, algo en él cambió. No gritó, no montó una escena. Hizo algo mucho más efectivo. Empezó a hacer preguntas. Cuidadosamente, directamente, con el tipo de peso detrás de cada palabra que hace que la gente en las oficinas se enderece sin saber por qué. Su equipo solicitó documentación, registros de la finca, cronologías, detalles sobre quién exactamente estuvo en cada reunión durante las semanas que rodearon el fallecimiento de la reina. La gente a su alrededor decía que estaba enojado, pero no el tipo de enojo que rompe cosas. El tipo frío, el tipo inmóvil, el tipo que es, de alguna manera, mucho, mucho más aterrador. Mientras tanto, algo le estaba pasando a Louise. Ella no sabía nada de las preguntas de William todavía. Lo que sabía era que algo se sentía mal. Las conversaciones se detenían cuando ella entraba en una habitación. Lentamente, silenciosamente, las invitaciones a ciertas reuniones dejaron de llegar. Nada dramático, nada que pudiera señalar y decir, ahí está el problema. Solo un escalofrío, como una corriente de aire que entra por una ventana cerrada. Le dijo a un amigo cercano durante ese tiempo que sentía que la estaban vigilando, no siguiendo, no amenazando, sino observando, como si cada elección que hiciera fuera notada, cada movimiento registrado. No se sentía segura dentro de la estructura que se suponía era su familia. La maquinaria del palacio es grande, y es muy, muy buena haciendo desaparecer discretamente las cosas inconvenientes. No con fuerza, con papeleo, con retrasos, con la lenta y educada asfixia de la burocracia. Louise se estaba convirtiendo en un inconveniente, pero aún no sabía que alguien ya estaba luchando por ella. William hizo una llamada telefónica, no a su padre, no a su propio personal de oficina, no a nadie conectado con el palacio de ninguna manera formal. Llamó a alguien de fuera, un abogado independiente, alguien sin vínculos con la corona, sin lealtades que gestionar, sin una carrera dentro del sistema que proteger, y le pidió que investigara una cosa específica, el documento original, el que vinculaba legalmente la cabaña a Louise, el que hacía que el regalo fuera vinculante, porque William sospechaba algo. Pensaba que alguien podría haber intentado ya cambiarlo. Aquí es donde la historia deja de ser un sentimiento. Aquí es donde se convierte en papeleo. El abogado que contrató, William trabajó discretamente, sin acceso al palacio, sin afiliación a la corona. Solo un profesional legal haciendo lo que hacen los profesionales legales, seguir el rastro de papel, hacer las preguntas correctas y no aceptar respuestas fáciles. Lo primero que buscaron fue el legado original, el documento que registraba la decisión privada de la reina de dejar la cabaña a Louise. Algo así debería ser fácil de encontrar. Presentarlo en el archivo correcto, con número de referencia adjunto, expediente cerrado. Pero cuando el abogado hizo la solicitud, hubo retrasos, lenguaje burocrático, tiempos de procesamiento, identificación adicional requerida. El tipo de fricción que, si la vieras una vez, no significaría nada, pero cuando sigue apareciendo, cada vez, en cada paso, empieza a significarlo todo. Finalmente, encontraron una copia, no a Traves del Canal Official, a través de uno diferente, una oficina de registros históricos conectada con la Ley de Tierras Privadas de Escocia. Surgió una copia del documento original, y entonces el abogado la colocó junto a la versión más reciente de la documentación de la finca. Y allí estaba, pequeño, técnico, el tipo de detalle que la mayoría de la gente pasaría por completo por alto. Un cambio en la redacción sobre el estatus legal de la cabaña. No borrado, nada tan obvio, solo suavizado, hecho vago. El lenguaje preciso y vinculante del original había sido reemplazado por algo más laxo, algo que podría, en el tribunal adecuado y con el argumento adecuado, leerse como una recomendación en lugar de una obligación legal. En palabras sencillas, alguien había reescrito silenciosamente el regalo. No lo habían robado descaradamente, solo lo habían hecho más fácil de recuperar más tarde.
Lo habían convertido en algo que podía ser cuestionado, disputado, retrasado hasta que Louise simplemente se rindiera. Alguien había sido muy cuidadoso, muy lento, muy seguro de que nadie lo revisaría jamás. Se equivocaron, porque ahora había dos documentos, una discrepancia con fecha y hora, y un registro de acceso al archivo, un registro de quien había abierto el archivo original y cuándo. El registro mostró que el documento original fue abierto 3 semanas después del funeral de la reina. Abierto, y luego guardado de nuevo, silenciosamente, sin ninguna nota formal o registro de cambios. 3 semanas después del funeral, mientras la familia todavía estaba de luto, mientras el mundo todavía observaba la pompa, mientras Louise todavía lloraba. Alguien entró en ese archivo. Alguien que sabía exactamente dónde vivía el documento. Alguien que tenía un acceso que, según se informa, afirmaba públicamente, que nunca había usado. El abogado imprimió el registro y se lo llevó a William. La historia no termina en un tribunal. No hay una confrontación dramática, ninguna conferencia de prensa, ningún miembro de la familia levantándose y diciendo todo lo que sabe frente al mundo. Así no es como funciona esta familia. Nunca ha sido así como funciona esta familia. Lo que sucedió, en cambio, fue más silencioso. Y de alguna manera, por eso, más difícil de olvidar. William usó lo que el abogado encontró. Se movió con cuidado. Se movió correctamente. A través de los canales legales adecuados. Sin un solo titular. Sin una sola palabra dicha públicamente. El legado original fue reforzado. La redacción modificada fue impugnada. La cabaña se quedó con Louise. Las personas involucradas no enfrentaron consecuencias públicas. Sus nombres no aparecieron en los periódicos. La familia lo absorbió, de la manera en que siempre absorbe las cosas, en silencio y a puerta cerrada. Para el mundo exterior, no había pasado nada en absoluto. Pero Louise lo sabía. William lo sabía. Y en algún lugar de un archivo privado en Escocia, el papeleo ahora dice, claramente, de forma vinculante, sin lenguaje suave ni lagunas legales, que la cabaña le pertenece a ella. Tiempo después, Louise regresó, sola, en una mañana fría, no muy diferente a la primera. Encendió la chimenea. Se sentó en el pequeño dormitorio trasero. Sacó la carta y la leyó de nuevo. Ya la había leído muchas veces para entonces. Pensaba que conocía cada palabra. Pero esta vez, tal vez porque la habitación estaba más tranquila, tal vez porque ella estaba más calmada, notó algo que se le había pasado por alto todas las veces anteriores. Al final de la página, debajo de la firma de la reina, escrito más pequeño que el resto, como si hubiera sido añadido en el último momento, como algo que casi no dice, lo intentarán, pero tú eres más fuerte de lo que crees, y este lugar siempre recordará quién eres. Louise se quedó sentada con eso durante mucho tiempo. Más tarde le dijo a un amigo cercano que fue el primer momento desde el funeral en el que sintió algo que no fuera dolor, no felicidad, no alivio, algo más silencioso que ambas cosas. Se sintió vista, por alguien que ya no estaba allí para verla, pero que se había asegurado, de todas las formas posibles, de que esa mirada perdurara. El fuego crepitaba, la habitación olía a lavanda, y afuera, las colinas escocesas se volvían grises, frías y hermosas en todas direcciones. Pero entonces Louise se levantó, e hizo algo que no había planeado hacer. Abrió el escritorio de madera en la esquina, el pequeño junto a la ventana. Ya lo había mirado antes. Pensaba que había revisado cada cajón. No había revisado el de abajo. Dentro, intacto, todavía sellado, un poco amarillento en los bordes. Había un sobre más, no dirigido a ella, Dear Jairo o William. Y la letra en el frente, la misma letra que ahora había memorizado, la misma letra que hacía que sus manos temblaran. Le dijo una cosa de inmediato. La reina había escrito esta carta hacía años, mucho antes de enfermarse, mucho antes del final.